Simbiosis es un programa de periodismo de ciencia en el que usualmente entramos en temas duros. Hoy empiezo de una manera diferente. Voy a leer un fragmento de una fábula. La fábula dice: los reportes fueron nebulosos al principio. Ovejas desaparecidas, marcas de chamusquina en la tierra, huellas de lagartijas gigantes en los bosques. Pero pronto todo se volvió claro. La evidencia era incontrovertible. Había un dragón suelto en el reino. Es una fábula que tiene algunas cosas extrañas. La primera fue publicada en la revista Scientific American, que suele ocuparse de temas científicos en niveles más o menos altos. No la escribió una fabulista infantil, la escribió una científica de la NASA y advierte en el cuerpo mismo de la fábula, sin disimulo, que no tiene final feliz. La fábula se llama Matando al dragón climático. El grupo de científicos del clima que trabaja para la ONU decidió tomar una vía diferente. Acaban de publicar hace apenas unos días un informe especial a petición de los gobiernos de la ONU, en el que básicamente nos dicen cosas que nos habían dicho, pero con matices graves. El cambio climático no es una cuestión del futuro, está ya aquí, se va a poner más grave, pero queda un puñado de años, un puñado apenas, para evitar las consecuencias más catastróficas. Sin embargo, evitarlo va a requerir cambios culturales sin precedentes. Hoy en Simbiosis con la Economía, José Sarucán nos va a ayudar a entender qué podemos ganar, qué cambia si cambiamos el enfoque del cambio climático, del clima a la ecología, porque al final la biosfera es el único ecosistema en el que esta especie puede vivir. Primero, Aleida Rueda investiga en su reportaje algunos detalles del informe especial de los científicos del clima desde dos ecosistemas mexicanos cruciales, los arrecifes de coral y la tierra de cultivo de maíz. Hace algunos días hubo una noticia de esas con el potencial de trastocar al mundo entero y que irónicamente pasó desapercibida para muchos. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el grupo de especialistas del clima más importante, publicó un reporte especial con el que busca sacudir a los gobiernos de todo el mundo. Dicho reporte se compone por 3 partes. La parte más realista del reporte es la que nos dice lo que ya sabemos, lo que ya vivimos, que estamos viviendo las consecuencias del calentamiento global, que todas las alertas que ha hecho el IPCC no eran mentira y que todas las calamidades que se preveían para fin de siglo llegarán antes. Supongo que no tengo que dar muchos detalles sobre las calamidades a las que me refiero, todas ellas producto de haber calentado ya nuestra biosfera un solo grado. La segunda parte del reporte es más inquietante porque nos revela la importancia de medio grado en el calentamiento global. Me explico. Hace unos años, tras varias mediciones y proyecciones, los especialistas anunciaron los 2 grados centígrados como el máximo posible en el aumento en la temperatura global. Básicamente nos decían que si nos pasábamos de esos 2 grados, podíamos estar bastante seguros de que no sobreviviríamos o que nos costaría mucho trabajo hacerlo. Con el nuevo reporte, el IPCC dice que no, que si realmente queremos sobrevivir los próximos 100 años, tenemos que bajarle, literalmente bajarle, y lograr 1.5 grados de calentamiento máximo. Medio grado no suena a tanto, pero es significativamente importante. Vaya que lo es. En el mismo reporte especial, los especialistas nos dan los datos que nos ayudan a entender la importancia de medio grado. En el escenario de 2 grados, para 2100, no solamente habría más inundaciones, sequías y ciclones tropicales, sino que también disminuirían más especies como insectos, aves e invertebrados. El nivel del mar aumentaría más rápido y habría un verano sin hielo en el Ártico cada 10 años, mientras que en un escenario de 1.5 grados eso ocurriría cada 100 años. Pero hay más. Mientras que en un escenario de 1.5 grados se conservarán entre el 10 y el 30% de los arrecifes coralinos, con 2 grados desaparecerá el 99% de ellos. Me asombra tanto esta cifra que vine aquí, a la unidad de Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, para preguntarles a quienes se dedican a estudiar y conservar los arrecifes coralinos si estaban tan asombrados como yo. ¿Estás igual de alarmada que yo? Pues fíjate que nosotros estamos muy alarmados desde 1998. Sí, claro.
O sea, igual de preocupado además, ¿no? Ese medio grado de la temperatura basal lo que puede suponer es incrementos de la severidad de la anomalía térmica en verano. Por ejemplo, que sea un poquito más alto ese exceso de temperatura en verano, que sean más frecuentes estos eventos de anomalía térmica o que duren más tiempo. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas lo que hace es incrementar la probabilidad de que ocurra blanqueamiento y que incrementa entonces la probabilidad de que se perturbe esa comunidad coralina y todo lo que conlleva, ¿no? Uno de los problemas es el deshielo. ¿Y el deshielo qué es lo que está produciendo? Está produciendo una gran cantidad de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Eso lo que produce es, por un lado, un aumento del nivel del mar, que nos puede preocupar más o menos, pero el otro es que aumentan las inundaciones en tierra. Cuando eso sucede, empiezo a tener arrastre de tierra hacia el mar y ya te imaginas qué es lo que arrastramos, todo lo que no existe en este mar transparente, que es transparente porque no tiene nada. Pero cuando yo le estoy metiendo nutrientes y otras sustancias, lo que estoy haciendo es favorecer el crecimiento de otros organismos que normalmente son mucho más rápidos para aprovechar esto, como las algas o esponjas o algún otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creándole una presión al sistema desde el punto de vista ecosistémico. La preocupación de ambos por conservar los arrecifes coralinos los ha llevado a estudiar el impacto del cambio climático en estas sofisticadas criaturas. El grupo de Eric investiga cómo se originan y evolucionan enfermedades que van mermando el tejido coral, mientras que el grupo de Susana estudia la sensibilidad de los corales al cambio climático a partir de su capacidad de absorción de luz. Los dos coinciden en que uno de los factores más importantes para hacer a los corales más vulnerables es el aumento de la temperatura de los océanos. A escala geológica, aunque nosotros digamos, oye, medio grado, tampoco, y a lo mejor el año que viene es otro medio, pues qué exagerados, ¿no? Pero es que a escala geológica eso es una enormidad. Y para organismos que viven tan cerquita de ese umbral de tolerancia fisiológica, es muchísimo. Si yo les cambio todo su ambiente, entonces yo creo que viene a ser un poquito irrelevante si su tolerancia térmica es mayor o menor, porque sus relaciones ecológicas cambian profundamente. Más depredadores, más competidores, más enfermedades, un medio mucho menos apropiado, y entonces estos cambios lo que hacen es producir un estrés. Pero ahora no estoy hablando de un estrés fisiológico, sino un estrés ecológico. La noticia del medio grado y sus efectos de los corales ya es suficientemente importante, pero hay más. Carlos Gay, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ha hecho algunos estudios sobre cambio climático y agricultura para responder preguntas como ¿qué le provoca el aumento de temperatura al suelo y a cultivos como el maíz? Del maíz podemos estar esperando decrementos importantes en su producción o en sus rendimientos. Y esto es casi, digamos, afectando la fisiología de la planta, ¿no? Esto es porque la planta no va a reaccionar bien cuando está más estresada, digamos, por la temperatura y la precipitación. Esto es el agua que necesita. Pero hay otros muchos factores que están afectando también a los cultivos, que no son directamente temperatura y precipitación, pero que se deben también al cambio climático. Y esto es, digamos, los más simples que uno puede entender, es plagas, por ejemplo. Plagas, cambios en el rendimiento y producción de los cultivos son solo una parte de lo que se le vendrá al suelo mexicano. Pero lo que dice Carlos Gay es que con ese medio grado también vendrá un cambio en la velocidad de los efectos. Los impactos entre 1 y 1,5, digamos, crecen de cierto tamaño, pero entre 1,5 y 2 crecen más. Así que si en algo coinciden los especialistas es que océanos y suelos y todo lo que en ellos habita cambiará drástica y rápidamente con ese grado de diferencia. Pero dentro de lo peor, lo menos peor. La tercera parte del informe nos dice, hey, no vamos tan mal.
Nos quedan algunos años para el 2030 o el 2050 cuando se espera llegar al 1.5 grados de calentamiento. Es cierto que es poco tiempo, pero lo importante es acelerar las medidas como la reducción de gases de efecto invernadero y la tecnología para capturar carbono de la atmósfera. Todo para estabilizarnos en esa temperatura y evitar, ahora sí, que pase lo peor. Si podemos estabilizar las temperaturas a ciertos niveles, eso nos da márgenes de tiempo para planeación. No quiere decir que nos va a ir bien, pero nos va a dar, pero no nos tiene que ir mal. Lo que nos está dando es un margen para planear, para ajustarnos a esas temperaturas. El mensaje, en mi opinión, debe ser catastrófico, pero no catastrófico en términos de decir mentiras, porque eso sí es antiproducente. Pero sí debe decir, oigan señores, si no hacemos algo, a ustedes les va a pasar algo muy grave. Tenemos que empezar también a valorar lo desconocido y a aprender a respetar a otros ambientes, a otras especies que conviven con nosotros y que además están en nuestro planeta desde hace mucho más tiempo que nosotros y que a lo mejor tienen algún derecho a seguir manteniéndose en él. Así que la gran noticia que debía trastocar al mundo y que pasó desapercibida para muchos es que, señores y señoras, todo se reduce a 1 grado. Medio grado de diferencia puede hacer una diferencia de un mundo, o más precisamente tal vez de un ecosistema. Y para hablar de ecosistemas es ideal tener a José Sarucán, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor Sarucán, bienvenido. Javier, mil gracias por invitarme de nuevo. Gracias por venir. En la fábula cuyo fragmento leí al principio, los personajes están muy claros. El dragón son los gases de efecto invernadero, los sabios del reino son los científicos como los del IPCC y advierten por mucho tiempo lo que va a pasar. No hay sorpresas. El reino no hace nada. El final no es feliz. Muchos creen que los dragones son un cuento. De hecho, advierte el texto, aquí no hay final feliz. La autora es una científica de la NASA, de la Universidad de Columbia. Hay cierto tono de desesperación en la fábula y en el acto de que Scientific American publique una fábula con un mensaje tan claro. ¿Hay desesperación entre los científicos que, como usted, llevan décadas diciéndonos esto es serio? Bueno, yo llamaría hay frustración, porque la evidencia ha estado ahí cada vez más clara. Obviamente, en los 70s los modelos eran muy crudos, se probaron esos modelos contra lo que pasaba en los 80s, se vio que eran absolutamente subvaluaciones de lo que estaba pasando. Ya no, era la realidad contra lo que se predecía 10 años después. Y lo mismo pasó más adelante. Es decir, cada vez que ha habido que probar o catar los modelos que se han producido con lo mejor de la información que existía en ese momento, se ha visto que están siendo muy modestos en relación a lo que ha estado pasando. Y a pesar de eso no se ve que esté pasando nada. El tamaño del problema simplemente de ninguna manera está compensado o equilibrado por el tamaño, la severidad y la seriedad de las acciones que los gobiernos deberían estar tomando. Pero tampoco de las acciones que cada uno de nosotros debe estar tomando. Finalmente, lo que está pasando con el cambio climático, pues resulta de lo que hacemos, de lo que decidimos tener como un estándar de vida, como un modo de vida. Es un problema de comportamiento humano. Pero usted sabe perfectamente bien que si hablamos de acciones individuales y sobre todo estilos de vida, en esa escala, hay sociedades, por no hablar de naciones, hay sociedades que rebasan largamente el nivel de responsabilidad respecto de otras. Totalmente. Por lo tanto, las intervenciones más gordas tienen que venir vía políticas públicas, ¿no es cierto? Yo creo que sí, pero no suficientemente. Yo estoy convencido que si la gente no está adecuadamente informada, y hay un montón de información para que esto lo haga, y basada en esa información recapacita y piensa si realmente su estilo de vida es compatible con el problema del que se ha enterado, si tiene una percepción de su responsabilidad ética con los
coetáneos, los que viven ahora, pero también con las generaciones futuras, y empieza a modificar su comportamiento, entonces va a haber cambios profundos. Si esperamos a que un primer ministro, un presidente ilustrado, un mago, tome las decisiones para esto, no va a ocurrir. Ningún político va a hacer lo que su sociedad no le está pidiendo. No, o que va a reaccionar contra eso. Y tampoco hay garantía de que hagan lo que la sociedad les pide. Pero no, sí lo hay mucho más que lo contrario. Sin duda. Sí vamos a hablar de acciones en el nivel doméstico, pero no en el nivel de subir, encender o apagar la luz, sino a cosas más muy chiquitas, graves. Pero quiero que primero le echemos un ojo muy veloz a algunas de las implicaciones de este informe especial, que tiene mensajes centrales clarísimos, ya con un calentamiento de 1 grado centígrado, que es esencialmente lo que tenemos. Así es. Tenemos efectos serios, y a este ritmo el calentamiento de 1,5 grados llegará entre 2030 y 2050. 1,5 grados será muy rudo en términos de aumento de niveles del mar, cubierta de hielo en el Ártico, arrecifes de coral y otros ecosistemas. Pero hay esta frase en el comunicado de prensa del informe especial: limitar el calentamiento a 1,5 grados en lugar de 2 reduciría los impactos problemáticos en los ecosistemas, y se refiere a ecosistemas. Tendemos a pensar en cambio climático en términos de atmósfera, océano, tierra. O que hay inundaciones o sequías. Ganaríamos mucho si pensáramos en el cambio climático como un fenómeno del ecosistema. Yo creo que más que un fenómeno del ecosistema, es un fenómeno en que los ecosistemas pueden ser una solución muy importante, y no se ha hecho. Seguramente ya los ha visto Javier, hay varias ideas, varios artículos diciendo una de las mejores formas de trabajar ahorita es descarbonizar la atmósfera, ¿no? ¿Y qué mecanismos hay de descarbonizar la atmósfera? Bueno, se habla de ingeniería climática, por ejemplo, ¿no?, para el cambio climático, con cosas que son muy controvertibles, porque a veces el caldo es más caro que las albóndigas. Y porque los efectos no previstos son no previstos y potencialmente catastróficos. Por un lado. Pero bueno, ahí puede haber una serie de opciones, hay ya algunas ideas, pero el descarbonizador por antonomasia más natural, más importante, son los ecosistemas. Nada más que los tenemos que conservar para que funcionen. Ese es un punto, pero hay otro punto con esto. Cuando usted dice el descarbonizador más natural y más eficiente son los ecosistemas, la variable tiempo es importante, porque Seguro. Lo que nos están diciendo es hay que acelerar los procesos. ¿Entendemos el concepto de aceleración en la adaptación de los ecosistemas? No bien, son procesos lentos, pero a la larga son los más eficaces y tienen una ventaja, que son naturales. Sí. Y ahí están, y no solamente son naturales, sino que proveen de una enorme cantidad de servicios por estar ahí. Ese es a el la punto. humanidad. Sin ellos, o sea, más allá de la virtud de que sean naturales, sin ellos no hay humanidad. Estamos fritos, y se usa mucho, es decir, el hype, usando una palabra gringa, en estas cosas es cambio climático. Pero una modificación del cambio global ambiental severísima es la pérdida de los ecosistemas. Sí. Dependemos de ellos, venimos de ellos, nosotros somos parte de eso, somos parte de la naturaleza. No nos damos cuenta de estas cuestiones porque nadie nos lo dice, no está en el imaginario de la gente, no está en la educación. Y entonces que se pierdan 100,000 hectáreas más de selvas en Indonesia por la palma africana o cosas de este tipo no parece importar demasiado, porque los efectos no son inmediatos. Y porque usted y yo hemos vivido en una economía que ha sido aparentemente diseñada para parecer desconectada de los ecosistemas. Entonces esos efectos parecen ser divagaciones ambientales. Y no es nada más una economía en México, es una economía globalizada. Usted quería hablar del nivel doméstico, quiero llevar esa idea a un extremo que no suele discutirse mucho. El informe de Naciones Unidas dice que necesitaremos ejercitar cambios culturales sin precedentes. Según las propias Naciones Unidas, la población mundial se multiplicó por 4 en la segunda mitad del siglo pasado, de 2,000 millones a 8,000 millones más o menos.
Usted es ecólogo de poblaciones. Si uno coloca una población sin depredadores en un ecosistema limitado, la ecología tiene una predicción clarísima para eso, ¿no es cierto? Hay muchos problemas. Lo que pasa es que esta no es una especie cualquiera. No. Porque tiene una evolución cultural. Y esa evolución cultural ha hecho que la esperanza de vida aumente fuertemente, que la mortalidad infantil baje, que la sanidad en las poblaciones mejore, etcétera, lo cual ha significado cambios en la esperanza de vida que van desde, en México la esperanza de vida en los 40 era de 40 años, ahora es 70 y tantos años. ¿No? Bueno, y eso significa más gente. Pero 4 veces más. Claro, porque también no ha habido una serie de medidas en lo que se refiere a la fertilidad femenina. Y esa pregunta la quería hacer, y es una pregunta dura. ¿No hay ahora un imperativo moral para limitar la reproducción humana a la tasa de reproducción, es decir, 2 hijos por pareja? 2 hijos pues, seguramente lo ha habido desde antes. Pero no lo discutimos. Recordemos a Paul Ehrlich en los 60, 70 con The Population Bomb, ¿no? Sí. Que armó un lío, fue casi tan vituperado como lo fue Malthus en su tiempo, que ahora estamos viendo que pues no estaba equivocado el señor Malthus, y tampoco está equivocado Paul, de decir, parémosle, no parémosle. O nosotros regulamos sensatamente el tamaño de la población, o las causas que nos van a hacer regular esa población van a ser inhumanas. El problema con Malthus, como usted sabe, es que no previó la intervención de la innovación tecnológica, que básicamente fue en contra de su argumento, que era, si seguimos creciendo, acabaremos con el ecosistema. Parcialmente. Por un tiempo. Hemos llegado al tiempo ya en el que la innovación tecnológica no nos va a sacar del problema. Cada vez parece que estamos llegando más, ¿no? Estas cosas no son predicciones como que de magia negra, pues, ¿no? El fenómeno fue muy bien concebido por Malthus. No hay forma de que una población que crece geométricamente pueda estar en equilibrio con unos recursos que crecen aritméticamente, punto. Y eso es una verdad como la ley de la gravedad, caray. La hemos ignorado por cientos de años. O no ignorado, simplemente como las cosas mejoran, pues lo vamos dejando. Ignorado en el sentido de no hacerle caso. Pero lo que no hay la menor duda es que tienen que pasar 2 cosas, Javier. Uno es ciertamente un control de población, pero un control de población que tiene que pasar por el empoderamiento de las mujeres en serio, porque no hay otra. Y bueno, hay muchas partes del mundo en donde esto no ocurre, y en donde las tasas de fertilidad, las tasas de crecimiento son altísimas. Ese es uno. Pero el otro es que la tasa de mejoría de la afluencia económica de la gente va así, en una curva mucho más exponencial que la del crecimiento humano o poblacional. ¿Y esa cómo diablos la vamos a compensar? El problema en parte es que la consecuencia de esa tasa de crecimiento de la afluencia de ciertos segmentos de la población mundial se traduce en consumo desenfrenado, ese es un el tema asunto que hemos discutido aquí claro. en Simbiosis antes. Entonces, tiene que haber una interacción entre ustedes, los ecólogos, y los que hacen ciencias sociales para encontrar maneras de reorientar la economía y atender el problema del consumo. Absolutamente. Usted está tocando un punto que yo siempre he insistido, es que no hay manera de encarar estos problemas si no es transdisciplinariamente. No hay forma. La física del estado sólido se puede hacer por una gente, a lo mejor, claro, leyendo los trabajos de los demás, pero puros tíos en la física del estado sólido. Estos problemas son totalmente diferentes, han existido desde siempre, pero ahora nos estamos dando cuenta de la severidad que esos problemas tienen y pretendemos seguirlos atendiendo unidisciplinariamente. Eso ya no funciona de ninguna manera. Usted dice que lleva tiempo diciéndolo, lleva tanto tiempo como por lo menos 1998. Lo voy a citar a usted mismo en una carta que publicó en la revista Science, junto con otros 19 ecólogos. La cita es larga, pero no tiene desperdicio. Allí dice, en 1998, la ecología es una disciplina con tiempo límite porque mucho de lo que estudiamos y de lo cual depende la sociedad está desapareciendo rápidamente.
Los ecólogos tenemos una responsabilidad con la humanidad y no la estamos cumpliendo adecuadamente. Debemos encontrar incentivos para promover el involucramiento interdisciplinario de ecólogos jóvenes, porque muchos de los grandes desafíos de la sociedad están en la interfase entre la ecología y las ciencias sociales. Claro. Nos toca a los ecólogos ya establecidos presionar por las transformaciones necesarias y a ello nos comprometemos. Usted firmó junto con otros 19 en 1998. 20 años después, doctor Sarucán, ¿qué le cuenta usted al José Sarucán de aquel...? Bueno, que hemos sido muy lento en ese sentido. ¿Hay remedio? No, sí lo hay, pero no los atendemos. Yo creo que los principales promotores de esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, como se quiere llamar, debieran ser las universidades. Y no se está dando eso en las universidades en general. No se está dando con la intensidad que se debería dar. Los sistemas de estímulo a la investigación tampoco están tomando eso en cuenta. Es más, se ve mal la investigación transdisciplinaria o multidisciplinaria, no, como que se ve de segunda clase, ¿no? Sí. Y se confunde con cierta demagogia que hubo hace décadas las gentes que pretendían hacer cosas transdisciplinarias, pero en realidad eran trabajos no tan buenos, ¿no? Y las propias ciencias sociales, por las razones que sea que deberían de atenderse, se ven también con cierto desdén, pero ustedes lo tenían muy claro. Los ecólogos tenemos que trabajar en la interfaz con las ciencias sociales. A fuerza. Yo no veo cómo podemos avanzar en convencer a la gente, no importa a qué nivel. Desde luego quienes viven en Beverly Hills o en lugares o Santa Fe, deberían tener mucha más esta comunicación que la gente que vive en la Mixteca oaxaqueña. Pero a todos hay que llegarles con un discurso que les haga pensar que los actos que todos tenemos tienen impacto. Y entre más consumo y entre menos necesario es el mismo, entre más trivial y de exceso es, más impacto tiene. Hay que pararlo, porque tenemos una responsabilidad como especie humana a las siguientes generaciones. ¿Quién enseña que tenemos responsabilidad sobre las siguientes generaciones? ¿En dónde se enseña? Bueno, ok, entonces toca a usted dos ámbitos muy importantes que no vamos a tener tiempo de atacar porque la entrevista se acaba, pero el de la conciencia social es uno, el de la educación primaria ciertamente es otro, y el de la educación doméstica, familiar también. Pero aparte de eso, quiero regresar a la noción de la ecología como ciencia, porque me da la impresión, es una opinión, usted me dirá, probablemente la comparte, de que la ciencia que nos puede sacar de esto en el siglo XXI es la ecología. Es la ecología con un sentido humano, humanístico, social, como le queramos llamar, que comprende que el origen y finalmente los receptores de los efectos de estos son seres humanos. Esa ecología es la que necesitamos tener muy claro, no la ecología teórica de las relaciones depredador-presa. Y entonces, este es el problema, y en el minuto que nos queda quiero que lo atendamos. Hoy en día, para un joven ecólogo, probablemente va a ser más fácil hacer ese tipo de investigación, las relaciones depredador-presa en un rincón de un ecosistema X, que hacer investigación interdisciplinaria con las ciencias sociales. Claro. Y saberla comunicar a la gente. Ese es un punto absolutamente crucial. Pero entonces, en un minuto, estamos a tiempo y tenemos el ánimo y la iluminación, y cuando digo tenemos es mayéustico, ustedes tienen el ánimo y la iluminación para diseñar un programa de emergencia de investigación ecológica para atender la emergencia ambiental en la que estamos. Yo creo que hay muchos datos, Javier. Yo no sé si hay tal cosa como un plan nacional para eso, pero hay muchas medidas que habría que tomar en ese sentido. Yo creo que están ahí. Conavio ha hecho esfuerzos de decir esto es lo que se debería hacer. La Comisión Nacional de Biodiversidad. Sí, para la conservación del capital natural, de la matriz que nos sostiene. Lo hemos hecho, lo podemos repetir, pero yo tengo la impresión que desde luego hay tiempo, lo vamos a hacer,
pero lo que vamos a hacer es disminuir los impactos. Okay. En vez de ir en un coche de estos que hay pruebas de a ver cómo se deshace el coche cuando choca con una pared, en vez de ir a 80 kilómetros por hora, lo podemos reducir a 40 kilómetros por hora. Okay. El daño es menor. Doctor Sarucán, con esa metáfora, porque el tiempo que se nos acabó fue lo vamos a dejar aquí, le prometo que continuaremos la conversación. Yo encantado. Doctor Sarucán, un placer. Javier, Muchísimas gracias. Qué amable.